Muy bien. Y quisiera yo comenzar la sesión el día de hoy dando una pequeña introducción de Felipe, de cómo nos conocemos y bueno, pues por qué le extendimos la invitación a compartir su experiencia en todo esto de las hierbas y de la medicina herbolaria desde la perspectiva ayurvédica. Bueno, pues Felipe y yo somos colegas de la misma institución de formación en Ayurveda, somos profesionales en salud ayurvédica por el Colegio de Ayurveda de California. Felipe también tiene formaciones en lo que son varias terapias ayurvédicas, como son masajes, abhyanga, shirodhara, pindas, Nasia, etcétera. Y bueno, pues él, dentro de toda esta pasión que ahorita nos comentará de dónde surgió y por qué hace lo que hace, él decidió tomar el camino de pues las hierbas, la medicina herbolaria, y creó una cooperativa que se llama Soma Hierbas Ayurvédicas. Y entonces, bueno, pues bienvenido, Felipe, me da muchísimo gusto saludarte y recibirte en este espacio. Y yo quisiera, sin más preámbulo, pues hacerte una pregunta. ¿Por qué te apasiona o por qué te apasionó este camino de la medicina herbolaria dentro del contexto de lo que es la salud ayurvédica? Gracias, Olivia, gracias por la invitación y bueno, gracias a todos por estar presentes y por darme esta oportunidad de compartir un poco de lo que sé y bueno, entiendo que es compartir también eh, un poco la experiencia de esta iniciativa que tenemos, como ya nos platica un poquito Olivia. Entonces, pues podríamos empezar para definir qué es Ayurveda, como para que empezar a contextualizar. Tal vez algunas personas no están familiarizadas, otras sí. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta, Olivia, ¿por qué me apasiona? Pues yo entré a la Ayurveda buscando una forma de ser sano, ¿no? Generalmente estamos en la búsqueda de salud, medio dando palos de ciego con el consejo de fulano, con que si lo que me encontré ahí en Instagram y en una receta. Y, y yo fue como conocí a Ayurveda, me formé y después como profesional de Ayurveda. Me di cuenta también dentro de esto que uno de los cuellos de botella, por llamarlo así, era la herbolaria. La herbolaria, la mayoría de las hierbas vienen de la India o de Estados Unidos. Entonces, resultaba, por un lado, difícil traerlas, resultaba caro traerlas, y parte de lo que tiene que ser como una de las cualidades o requisitos de la medicina es que sea accesible, que no sea suntuosa, que no sea elitista incluso, que la gente pueda acceder. Entonces, eh, visto todo eso, pues nos organizamos, hicimos una cooperativa. La idea era traer hierbas directamente de buena calidad, orgánicas, y fundamos la cooperativa entre algunos colegas y compañeros, ¿no? Ese fue el inicio. No habíamos pensado realmente más que para el consumo de nosotros, en las consultas, pero una cosa llevó a otra y al final tenemos la que es la, la marca de Soma. Entonces, pues eh, me gustaría platicarles sobre lo que es la herbolaria ayurvédica y platicarles primero lo que es la Ayurveda, ¿no? Que es un cuerpo de estudio, de conocimiento de una medicina ancestral que se da en la India y tiene sus propios marcos teóricos, sus propios conceptos. Es reconocida en la Organización Mundial de la Salud como una medicina como tal. Es milenaria y tiene unos principios eh, muy básicos e intuitivos. A mí me gusta mucho porque parte de lo que es la Ayurveda se puede corroborar en nosotros mismos. Es un autoconocimiento, si me lo quieres verdad, de lo que somos nosotros. Entonces,
para poderles platicar un poquito de lo que es la herbolaria, eh, les voy a comentar brevemente los fundamentos de la herbolaria, de lo que es Ayurveda, porque de ahí es donde se jala todo, precisamente las bases de la herbolaria. No se puede entender la herbolaria ayurvédica sin los, perdón, sin los fundamentos. Entonces, pues vamos a ver cuál es el cuadro, el marco teórico, por llamarlo así, de lo que es Ayurveda. La Ayurveda se basa en el principio de 5 elementos, que es el éter, el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra, ¿no? Esos 5 elementos tienen que ver no tanto como en su forma física, así de fuego, el aire, sino en lo que simboliza como tal. El fuego, por ejemplo, simboliza el cambio, el metabolismo, la capacidad de transformar que se puede ver en nuestro cuerpo en la digestión. Transforma en el metabolismo, transforma el alimento y lo va a construir nuevos tejidos. El fuego mental, la capacidad de digerir la realidad mental. El viento como tal simboliza el movimiento, en la capacidad de moverse, que se puede ver en nuestro sistema nervioso, con la parte de la sinapsis, en todo el movimiento de nuestros peristálticos, en nuestra digestión. Todo eso es el viento, que es que está funcionando. Y así el agua y así la tierra tiene que ver con la estructura. Entonces, esos 5 elementos son las bases principales o los ladrillos, podemos llamarlo, donde se construye los cimientos de la Ayurveda, y a partir de ahí se hace toda una complejidad muy hermosa de lo que es la salud y de lo que es la prevención. Esos elementos, como 5 elementos, el éter, el espacio, el aire, el fuego, el agua, la tierra, eh, tienen cualidades, cada uno de esas cualidades, cada elemento tiene una cualidad determinada, que puede ser dual, o es fría o es caliente, es pesada o es ligera, ¿no? Es húmeda o seca, es caliente, es fría. El fuego, su cualidad es caliente, los demás elementos no son fríos, el agua es húmeda, otros no son secos. Entonces, ese principio de los elementos que se construye todo el universo y con lo cual nosotros también estamos construidos, ese es el fundamento para ubicar las cualidades que van a entrar a nuestro organismo en forma de alimentos. Si nos ponemos a pensar, todo lo que nosotros ingerimos, todo el alimento, en ese sentido, que entra por la boca, en algún momento se va a transformar en parte de nosotros, en una célula, en un tejido. Entonces, esos elementos que están en una manzana, en una fruta, en un tubérculo, con estos 5 elementos repartidos, y esas cualidades son las que van a incorporarse a nuestro cuerpo. Hasta ahí, entonces, eso es parte de los fundamentos de la Ayurveda, de forma muy breve, ¿sí? Entonces, el concepto de enfermedad, por llamarlo así, aquí en Ayurveda le llamamos el desequilibrio, es de que si estas cualidades de frío, caliente, pesado, ligero, húmedo, desequilibran en nuestro cuerpo cuando están de manera recurrente y de manera que están más presentes en nuestro organismo. Entonces, una cualidad seca, con alimentos secos que estamos ingiriendo actualmente, va a dar por consecuencia que se refleje en nuestro organismo lo seco. Es un desequilibrio y entonces empieza la artritis, empieza una digestión seca, con estreñimiento, en fin. Se lo estoy tratando de sintetizar para que tengan una referencia de lo que es eh, el, el-
los fundamentos de la Ayurveda para que podamos entender la herbolaria. Entonces, en resumen, son los 5 elementos con las cualidades las que van a definir lo que somos, nuestra naturaleza, nuestra constitución, de lo que estamos hechos todos nosotros. Y ahí es donde se empieza, son las bases para cuando hay un desequilibrio o algún tipo, nosotros como profesionales, entonces identificamos bajo ciertos parámetros cuáles son las causas para ver, bueno, los efectos y las causas para poder nosotros hacer algún tipo de recomendación. Hasta ahí podríamos hablar de las bases, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, al final podemos afinarlo, pero es muy intuitivo. Entonces, lo que nos enseña la Ayurveda es a una alimentación consciente, en el sentido de empezar a identificar esas cualidades en los alimentos a través de los sabores. En los sabores nosotros podemos identificar qué elementos hay en ciertos alimentos. Si predomina el dulce, por ejemplo, quiere decir que hay más tierra y agua. Todos los alimentos que tienen un sabor dulce, el elemento que predomina es la tierra y el agua. Son elementos pesados. El sabor ácido, ¿sí? Es tierra y fuego. El salado es agua y fuego. Picante es fuego y aire. ¿Sí? El amargo es el éter y el aire. Y el astringente, que es el aire y la tierra. Son los sabores los que nos empiezan a determinar y empezamos a educar al gusto, o sea, a nuestro propio gusto, porque pasa algo muy interesante. Yo siempre lo hago esta referencia. eh, ¿Cómo sabe una oruga qué hoja comer? ¿No? Nadie le dice qué hoja va a elegir. ¿Ya? Como no sé, el pájaro, los pájaros, ¿cómo, cómo eligen qué fruta van a comer? ¿Sí? Y nosotros no sabemos cómo elegir. Nosotros comemos normalmente por antojo, por cuestiones culturales, pero no comemos por lo que necesitamos. Entonces, la Ayurveda nos da una referencia a base de los sabores, qué es lo que nuestro cuerpo necesita. Con esos sabores, saber qué elementos son los que hay más o hay menos. Si yo siento mucha resequedad o mucha pesadez, entonces empiezo a buscar alimentos húmedos y ligeros, y eso nos empieza a dar una referencia de qué alimentos elegir en el día a día y nos hace un alimento consciente. Esa es la perspectiva de la Ayurveda en el sentido muy resumido. Eh, la Ayurveda como tal su enfoque principal es preventivo, ¿sí? Aunque es sana, se va sobre las causas. En la India, por ejemplo, hay hospitales enteros por Ayurveda, es una medicina tradicional en la India, y entonces puede sanar, pero su enfoque principal la prevención de la forma en que de cómo se define la salud. La salud no es ausencia de enfermedad, sino la salud es hábitos saludables. Esa es la diferencia. Uno es saludable porque tiene hábitos saludables. Generalmente creemos que somos saludables porque no tengo enfermedad, pero cuando tengo hábitos no saludables, lo que estoy haciendo, estoy sembrando las semillas de enfermedad al futuro. Esa es la perspectiva de la Ayurveda. Entonces, su forma de ser preventiva es darnos ciertas referencias, decir, mira, tu constitución con estos elementos eres tú, los elementos, los hábitos y los alimentos que te ayudan a no desequilibrarte son estos, y y, y te da una combinación y rutinas para que puedas autoconocerte.
¿no? Es muy bonito porque mm, no me están hablando del hoyo negro que está a 50.000 millones de años luz y cómo definir el hoyo negro que es. No, están hablando de mí, ¿no? Están hablando de mi naturaleza. Yo lo puedo sentir cuando Ayurveda me da esa perspectiva de lo que es mi salud. Están hablando de mí, lo puedo confirmar, verificar. Entonces, a partir de ahí podemos ya platicar un poco de la herbolaria, ¿no? Como tal, que es el punto, porque la forma de sanar la Ayurveda, pues es muy amplia, ¿no? Tiene que ver con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. Entonces, como un maestro nos decía que en el mundo occidental, si estamos enfermos físicamente, vamos con el médico; si estamos emocionalmente con alguna situación, pues vamos con el psicólogo; si tenemos algún asunto ya más existencial, o nosotros vamos con un sacerdote, con el cura, con nuestro maestro, con alguien sabio. El problema es que estos tres no se conocen, ¿no? No se puede integrar a la persona física, emocional y espiritual. Y Ayurveda hace eso, integra, toma en cuenta lo físico, lo emocional y lo espiritual, porque somos uno solo, no podemos separar lo físico de lo emocional. Entonces, dentro de la perspectiva de lo que es la sanación, ya como hablando ya de terapia, eh, pues uno toma en cuenta cuáles son los síntomas, se va a ver la parte emocional, y las terapias pueden ir principalmente con cambios de hábitos, alimentación, apoyando con herbolaria, ¿no? Que la herbolaria puede ser en forma de hierbas secas, pulverizadas, que le llaman churna; pueden ser aceites medicados para masajes, que son los aceites que pueden ser de jonjolí, de coco, de girasol, dependiendo de la persona. Se hacen aceites con ciertas hierbas, con fórmulas ya hechas hace miles de años. Aquí no descubrimos el mundo, ¿no? El hilo negro. Ya es un conocimiento ancestral que sería pretencioso querer asumarle algo a ese conocimiento. Entonces, ellos son fórmulas hechas. También se utilizan fermentos en tipo de, como vinos también. Son un tipo de vinos medicados que se dejan fermentar y hay un cierto grado de alcohol. Se utiliza el ghee, que es la mantequilla clarificada. También esa mantequilla clarificada como tal se medica o se puede poner con hierbas que van a actuar de otra manera en el organismo. Y también se usa como aceites medicados para náuseas, que son para las gotas que se ponen en la nariz, principalmente para desequilibrios lo que es el cuello hacia arriba, ayudan a ese tipo de náusea. Ahí también se utilizan, cuando hablamos de herbolaria, es una palabra genérica porque realmente incluye semillas, tubérculos, también ciertos minerales se utilizan, eh, metales purificados, ¿no? Incluso el mercurio purificado con cierta dosis también se llega a usar, aunque se entiende que es cancerígeno, pero cuando está purificado con técnicas muy específicas, también está dentro del formulario ayurvédico. Entonces, es un mundo muy amplio de lo que es el uso de la herbolaria. Eh, Mira, aquí podría ser un paréntesis, porque me lo han preguntado y tal vez uno puede decir, oye, pero pues la cultura herbolaria en Mesoamérica también es muy fuerte, muy grande, muy ancestral. Eh, no, 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 no tendríamos que estar trayendo otra herbolaria de hierbas de la India si aquí hay hierbas también. Y es una pregunta válida, claro. Eh,
No conozco yo mucho de la herbolaria mesoamericana. Algo he podido indagar, conozco algunos de sus usos. Lo que pasa con la herbolaria mesoamericana y la herbolaria ayurvédica es que eh, lamentablemente, ¿no? Históricamente se quemaron muchos libros de esa sabiduría ancestral y es una sabiduría inmensamente profunda, tanto así que aún fragmentada con el tiempo que nos llegó, todavía sigue teniendo impacto. La diferencia que yo veo es que la herbolaria ayurvédica llegó intacta porque no se quemaron libros. Es una tradición verbal, aunque cuando Inglaterra, la Gran Bretaña, colonizó la India y los subyugó y prohibió la ayurveda y quiso en su colonialismo imponer la medicina occidental, quedó prohibida. eh, Sobrevivió porque es una tradición que se transmite de manera oral, o sea, son versos, cada sloka que le llaman, hablan y se transmite de maestro a alumno de forma verbal. Y además hay libros hechos como eh, en pedazos de madera, así como tal. Entonces, eh, ese conocimiento llegó completo, vamos a llamarlo. De hecho, lo llegó completo y da cuenta de una sutileza que yo seguramente en la herbolaria mesoamericana, seguramente había, eh, eh, pero no nos llegó toda completa. Aquí la herbolaria, por ejemplo, habla ya de fórmulas, habla de donde se dictan unas fórmulas con una combinación precisa para tener un mayor efecto. Otra diferencia también que veo que hay en la herbolaria ayurvédica es que, por ejemplo, habla del sabor, como de los 5 sabores que le dije, picante, dulce, astringente, en las hierbas para reconocer los elementos que está, pero también habla sobre el efecto digestivo y postdigestivo, es decir, si es una hierba caliente, si va a ser una hierba que después va a nutrir o va a ayudar a desintoxicar. Entonces, eh, eso es a mí, tal vez respondiendo a la pregunta hasta ahorita, Olivia, ¿cuál fue lo que me motivó? Es precisamente esa complejidad, ¿no? Y ese conocimiento tan redondo que llegó. No menosprecio el conocimiento de otras herbolarias, no las conozco para empezar, no podría yo, no es un punto para decir si es mejor o peor, pero lo que conozco de la herbolaria ayurvédica es esa profundidad en su conocimiento y su sabiduría y que está resguardado, por ejemplo así. Tiene una fineza en cómo describe cada hierba en su punto para llegar a cierto órgano y además tiene que ver con el completar el metabolismo, porque en realidad lo que hacen las hierbas son apoyos que activan la memoria celular, ¿no? Podríamos decirlo así. O sea, el cuerpo por sí mismo tiene todo para funcionar, pero cuando enfermamos y tenemos un desequilibrio, podemos ver como que las hierbas activan esa memoria celular y una vez que activan y el funcionamiento de los tejidos se retiran porque empiezan a continuar, porque el tejido como tal tiene esa capacidad. Entonces, para mí es muy emocionante ver cómo está ese conocimiento. Hay formularios de, bueno, no sé, de 1000 años, 1200 años que siguen vigente y con
muchas fórmulas que son muy específicas y, y ahora, por ejemplo, se han corroborado y se han confirmado a nivel de la medicina occidental su funcionamiento, ¿no? Ya Mm, parte de la modernización, por llamarlo así, de la validación, que yo digo, no creo que necesitaría una validación de la medicina occidental, validar a a la herbolaria ayurvédica o la medicina ayurvédica, porque es un conocimiento ancestral, milenario. Para pero ya ahora en la India los médicos hacen también, ya hay revistas científicas donde se hacen todos los experimentos, donde se ponen a confirmar si es un efecto placebo, si no es un efecto placebo, y estadísticamente se ve que sí hay un efecto en las diferentes síntomas de diabetes, algunos tipos de cáncer, no los cura, pero ayuda bastante, depende de la estadía. Entonces, eh, hay ya una confirmación, podemos decir, o validación de ese conocimiento milenario que sí funciona, que está ahí. Y bueno, entonces, ese es lo que yo encuentro, ¿no? Como las cualidades que lo hacen muy relevantes a a la Ayurveda y a la herbolaria ayurvédica, ¿no? En sus diferentes usos que parten precisamente del marco teórico que les platicaba. muy Eh, bien. ¿Sí? Felipe, perdón que te interrumpa. ¿Por qué tú recomendarías adentrarnos a probar con medicina herbolaria ayurvédica versus un tratamiento médico occidental tradicional? Porque el enfoque es diferente de la medicina ayurvédica y por lo tanto de la herbolaria, es que va sobre las causas, no sobre los efectos, ¿sí? Generalmente la medicina occidental atiende los síntomas sin ir sobre las causas. Y parte de ese enfoque es que la herbolaria está dirigida no a los síntomas, sino a las causas. ¿Mm? Hay Mm, unas hierbas que sí ayudan para la temperatura, bajar la temperatura, la diarrea, que son síntomas, pero esos son, pues su enfoque principal es en las consultas, es hacia las causas, ¿no? Entonces, eso es, claro, esa es la diferencia y creo que es totalmente, bastante la diferencia. totalmente, totalmente. A mí me gustaría hacer otras preguntas, pero no sé si hasta aquí las personas que nos acompañan el día de hoy tuvieran alguna pregunta o inquietud específica con respecto a la diferencia de lo que es la herbolaria desde la perspectiva ayurvédica y de lo que puede ser la herbolaria desde la perspectiva de otras culturas, como bien mencionó Felipe, versus la medicina alópata o de la medicina tradicional. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿No tenemos preguntas por aquí o algún comentario? Bueno, a mí me gustaría sí hacer otra pregunta, Felipe, o que nos pudieras tú comentar. Nosotros en nuestro día a día y a lo mejor sin ser grandes conocedores de lo que es la medicina ayurvédica, nosotros porque bueno, tenemos la fortuna de estar adentrados en esta maravillosa forma de salud desde hace varios años, pero si uno no tiene como el contexto o no ha tenido la oportunidad de adentrarse en este mundo, pero yo quisiera empezar a probar los beneficios de la herbolaria, digamos, casera o en casa. ¿Por dónde nos recomendarías empezar, probar, adentrarnos? ¿Cómo nos sugieres que seleccionemos ciertas hierbas para algunas condiciones comunes, vamos a llamarles así, o desequilibrios comunes?
cómo nos podrías tú orientar en este sentido? Mira, es una bonita pregunta porque eh, previo a cómo usarla, yo creo que vamos a llegar a eso. También sería cómo no usarlas, ¿no? Porque también es muy importante el usarlas como no usarlas, porque nos automedicamos o por la receta de que le hizo bien a la vecina, a mi abuelita, y entonces partimos de la idea que cada uno de nosotros somos particularmente diferentes y lo que me hizo bien a mí no le va a hacer, no te va a hacer bien a ti. Entonces es importante, sí, que la herbolaria tiene muchas bondades, pero es importante tener en cuenta que es un apoyo y que yo he escuchado, por ejemplo, que hay gente que me dice, no, pues todos los días tomo mi cúrcuma, mi jengibre y pum, pum, para esto, ¿no? Es decir, yo me preguntaría, ¿cuerpo necesita la cúrcuma? Tanto, 365 días al año, o jengibre. Entonces, el apunte sería eh, saberlas usar con base a un profesional que nos diga cómo usarlas, ¿no? Eso es importante. Uno de los usos que creo que es más importante, bueno, pero que es más recurrente y que puede servir mucho es sobre la digestión, es decir, hierbas digestivas, ¿no? Lamentablemente, en nuestra cultura occidental normalizamos la indigestión. Creemos que después de comer y sentirnos abultados o reflujo o con sensación de pesadez es normal, ¿no? Ya, pues me tomo mi Pepto-Bismol, no sé, y pum, me sigo. Y creo que nos puede apoyar muy bien las hierbas, eh, pero es importante reconocer qué hierbas usar, en qué sentido, porque cada síntoma digestivo, uno lo conoce, tiene una causa, entonces hay ciertas hierbas que nos pueden ayudar para, por ejemplo, si hay un estreñimiento, gases, diarrea, ¿no? Ese es, en la Ayurveda nosotros le llamamos un desequilibrio vata, ¿no? Eh, recordando un poquito los elementos, es que hay mucho aire, mucha sequedad, se tiende a tener entre diarrea y estreñimiento. Entonces, ahí nos ayudaría, por ejemplo, el jengibre fresco con un poco de cardamomo y comino. Hacerse un tecito, ese para el estreñimiento y gases, ¿no? Ese podría ayudar. También otro tipo de indigestión conocida como indigestión pita, donde hay calor, mucho fuego, el fuego digestivo que está, hay reflujo, eh, tiende a uno a gastritis, y ese tipo de indigestión es un tipo de desequilibrio que se recomiendan hierbas frías, ¿no? O sea, hierbas que van contrarias, por ejemplo, al jengibre, ¿no? O la pimienta, que son calientes, que ayudan a mejorar la digestión de un lado, pero para la digestión pita, que es caliente, se necesitan hierbas frías, ¿no? Digestivas, como el hinojo, el comino, el cilantro, el diente de león, ¿no? Estos son para la cuestión de la digestión pita o caliente. Hay otro tercera tipo de digestión que es la digestión tipo CAFA, ¿no? Es una digestión lenta, es una digestión que si bien no hay estreñimiento, pero es una digestión que tarda mucho, tiende a sentirse uno pesado, esa digestión pesada se ayuda mucho con una combinación, por ejemplo, hay una fórmula ayurvédica que se llama Tricatú, que es pimienta larga, pipali, pimienta negra Es y que la estoy jengibre. oyendo, no estoy viendo. Entonces, eso es importante. Para Yo ahí. creo que conocer qué tipo de digestión tenemos y qué hierba usar para la digestión, para mejorarla, ¿no? También es importante Gracias. saber cómo. Tenemos aquí una
Pregunta, comentario, Felipe, es de Lourdes Cueto. Hola, Lulú, bienvenida. Gracias, buenas noches a todos. Gracias Felipe por toda esta valiosa información. Bueno, yo hace tiempo tuve la oportunidad de visitar a Anita para, pues como bien dices tú, ¿no? Esta parte de conocerme, ¿no? Conocer esta parte que correspondía a mi persona, en relación a Ayurveda. Y bueno, pues a partir de entonces, yo he tomado, bueno, ciertas, hierbas, precisamente de Soma, que seguramente son tuyas, pero mi pregunta, digo, me han caído muy bien. Sin embargo, mi pregunta es, ¿cada cuándo se tendría que revisar si, por ejemplo, hay que cambiar alguna, si hay que suspender por un tiempo? Porque como dicen, el bienestar no se siente hasta que aparece el malestar. Entonces, yo me siento bien, pero no por eso quiere decir que, pues bueno, las voy a usar de por vida, ¿no? Entonces, creo que vivimos diferentes momentos, tanto físico, mental, espiritual y todo, y entonces mi pregunta iba basado en eso, o sea, cada cuándo tienes que revisarte en relación a revisar pues lo que estás consumiendo en cuanto a hierbas, ¿no? Claro. Gracias. Bueno, gracias, Lourdes. Gracias, gracias. Sí, es muy interesante tu pregunta. Pues estamos hablando ya de un tratamiento, ¿no? Ya cuando hay un tratamiento herbolario, pues el profesional de la Ayurveda tiene que tomar en cuenta que puede haber algunos ajustes dependiendo cómo vaya el paciente, el cuerpo del paciente respondiendo. Eso es parte también del tratamiento. Uno propone una fórmula y puede ir cambiándola ligeramente para ajustar, hacer ese ajuste. Y a veces no se hace ajuste, a veces, pero muchas veces sí. ¿Cuánto tiempo depende del tratamiento? ¿No? A veces se necesitan 3, 4, 5 meses, depende del tratamiento, la consideración del terapeuta que se haga. Y como lo estábamos comentando, las hierbas en realidad son de apoyo, pero después se sueltan. Es como cuando nos rompemos el pie, ¿no? Y nos enyesan y tenemos que andar con muletas. Las hierbas son las muletas, vamos a llamarlo así, que mientras el tejido empieza a recuperar y se empieza a fortalecer, a desintoxicarse, entonces las hierbas están haciendo esa función de apoyo. Pero cuando ya en el ejemplo de la pierna rota, si ya estoy recuperado de mi pierna, ya no necesito las muletas, ¿no? Al contrario, me van a dañar si uso mucho las muletas, me van a atrofiar o no voy a dejar que mi pie, el músculo, el hueso se fortalezca porque ya no lo está trabajando, sino que está en las muletas ya no están, ya cumplieron su función. Igual las hierbas, eh, el tiempo lo determina el tratamiento, cada organismo es diferente, qué tipo de síntomas está tratando. Por ejemplo, si son hierbas que están para rejuvenecedoras, por ejemplo, que es el rasayana, pues se llevan más tiempo, también depende de la edad. Si hay rasayanas que a cierta edad o ciertas cualidades, pues son casi permanentes, se pueden hacer con espacios de 1 o 2 meses de descanso y se vuelven a retomar, porque si ya se están considerando como hierbas nutritivas, ¿no? Tanto a nivel físico como mental, ¿no? Hay hierbas que son para ciertos tratamientos psiquiátricos incluso, entonces también puede ser que sea permanente, entonces varía los casos. No sé si te Sí, o sea, tu respondí la pregunta. recomendación sería hacer otra consulta con Ani y bueno, revisar cómo estoy en este momento y todo este tema Claro, y ya determinar si se sigue con lo mismo o hay algún cambio, ¿no? claro. Sí, sí, mira, ese tema de la herbolaria, creo que a veces no la dimensionamos, cuál es la función de la herbolaria, eh, porque
es de un apoyo, pero tiene que ir acompañado con todos los cambios de hábitos, de rutinas, o sea, no caemos de repente en que no nos hacemos responsables de nuestra salud. Entonces delegamos la salud al médico, al terapeuta y dame unas pastillitas y ya, ¿no? Y no, realmente la Ayurveda te invita o nos invita a ser maestros de nosotros mismos, ¿no? Que incluye o involucra una disciplina, a cambiar hábitos, a dejar esas cositas, este cafecito, este pancito, estos gustitos, ay, después mañana empiezo, ¿sí? Entonces, pues, Olivia seguramente te dio varias sugerencias de hábitos, rutinas, porque eso es precisamente la idea, ¿no? Lo que, y la alimentación. En la Ayurveda, tal vez ya te lo comentó Olivia, tenemos una frase que resume todo, ¿no? Que cuando la comida es mala, ¿no? La medicina no entra. Y cuando la comida es buena, no hace falta la medicina. Entonces, esa es la idea. La herbolaria es un apoyo y muy bueno. Pero si comemos bien, no va a ser necesaria la herbolaria. O de apoyo de vez en cuando para un resfriado, pero no agarremos la herbolaria como muletas. ¿Sí? Gracias, Felipe. Con gusto. Muchas gracias, Felipe. No sé si alguien más tenga algún otro comentario o pregunta acerca de toda esta valiosa información que nos ha estado proporcionando Felipe. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Nada por aquí. Bueno, yo sí quiero hacerte otra pregunta, Felipe. Dile. En tu experiencia, eh, ¿qué tan valiosa es la herbolaria para eh, sacar adelante ciertos padecimientos importantes y en tu experiencia, qué porcentaje le darías, ¿no? Eh, en el contexto, como tú bien explicaste, porque es parte fundamental de Ayurveda, ¿sí? La persona se hace consciente, se hace responsable, cambia rutinas, alimentación, toma en sus manos su salud totalmente, se apoya en esta herbolaria y tiene algún padecimiento o alguna condición o algún desequilibrio que ya venía expresándose, ¿no? Entonces, en este caso, toma medicinas herbales y en tu experiencia, ¿qué porcentaje resulta ser satisfactorio o exitoso? Y, y bueno, ¿cuál es el peso, ¿no? que tendría este apoyo herbal? No sé si fui clara en mi pregunta. No, sí, sí, claro. Mira, una de las cosas más gratificantes, y seguro lo compartes conmigo, es poder ayudar, ¿no? Poder apoyar. La idea es servir, ¿no? El que no sirve, no sirve. Entonces, eh, esta gratificación se ve precisamente porque somos solamente un canal de este conocimiento, ¿no? Y y entre más fiel seas a este conocimiento y lo puedes transmitir muy bien, porque lo importante es esa comunicación que tengas con tu paciente, ¿no? La confianza que llegues a generar con ella es básica, porque si bien la medicina funciona, pero si no hay fe, por llamarlo así, no hay confianza, pues no va, no se van a sentir motivados. Yo sí he visto como cambios importantes en varios tipos, en pacientes con diferentes síntomas, eh, inmediatos, en la cuestión no, de aplicar ciertas hierbas, por ejemplo, digestivas, eh, en persona, una mujer, ahorita rápido me acuerdo, que tenía años, me decía, 9, 10 años, con problemas digestivos y iba con gastroenterólogos, con nutricionistas, con X, y la estaba desesperada
desde la perspectiva de Ayurveda para mí era muy claro qué es lo que estaba sucediendo y con un ligero cambio y algunos apoyos de digestivas, a la consulta siguiente llegó radiante sí, y muy agradecida por lo que le había hecho las hierbas, ¿no? Entonces sí es importante, en mi experiencia, sí hay muchos cambios, no sé qué porcentaje, pero sí he podido constatar el efecto y que son muy puntuales hacia lo que quiero llegar. También dentro de eso, pues tú te has dado cuenta, ¿no? Hay veces eh, tienes que estar cambiando, moviendo un poquito, porque el cuerpo humano es muy complejo, ¿no? Entonces, también se vale, pero sí, es muy gratificante y como ver cómo la gente cambia. Muchísimas gracias por tu respuesta, Felipe, y comparto contigo, desde mi experiencia, los resultados son extraordinarios, sobre todo cuando hay una total responsabilidad con la salud personal. Exacto. Entonces, sí, definitivamente yo también he visto cambios radicales, satisfactorios, siempre para mejorar, ¿no? Y bueno, en algunos casos he tenido la oportunidad de tratar desequilibrios que nosotros les llamamos más profundos o de sendero interno. Sí, en algunos casos, cuando ya el desequilibrio no es reversible, siempre hay mejoría, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo, no, Felipe? Siempre hay mejoría, siempre y cuando se acompañen con las rutinas adecuadas, la alimentación adecuada y la toma de responsabilidad personal. Entonces, sí, Claro. comparto totalmente contigo. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta. En diferencia de la medicina alópata, ejemplo, ¿no? Alguien que tiene colitis. Tú vas y compras en la farmacia una simeticona, te la tomas y pues te hace efecto rápidamente. La herbolaria, ¿cómo sería? La colitis, en este caso, Ajá. sería la pregunta, ¿cómo se atiende? Eh, pues la, la colitis puede ser, es un síntoma. Había que investigar primero con la naturaleza de las personas, porque puede ser un efecto directo por un dosha que le llamamos nosotros, o la mezcla de varios doshas. Aquí la colitis, que es pues, inflamación del colon descendente, tiene que ver principalmente en muchos casos por la acumulación de toxinas en el colon, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, generalmente lo que se atiende ahí es ver si hay mucha intoxicación, que en la lengua se puede ver, en los ojos se puede ver, en el iris se ve. eh, eh, la lengua es una chismosa, literalmente, nos dice todo lo que hay en el cuerpo. Entonces, vamos, si se confirma que hay una intoxicación, entonces, el tratamiento es una purificación, ¿no? Una desintoxicación. Y después puede ser profunda o paliativa para que eliminar esas toxinas, ¿no? Con hierbas digestivas, con hierbas que ayudan también a disolver esas toxinas, ¿no? Que son más calientes, más fuertes. Y luego ya con un cambio de alimentación. Así es. Entonces, es el enfoque de nuevamente es sobre qué lo causó, no es tapar No, no sobre el síntoma claro, de ajá, decir, me tomo una simeticona y en 15 minutos ya se me baja la inflamación. exacto. Ok. Pero la causa va a seguir y luego se agrava porque si no, esas toxinas van a entrar al sistema y empiezan, pues, se puede convertir ¿Y en en un cuánto cáncer de tiempo colon. comienza uno a ver mejoría, por ejemplo? ¿En cuánto tiempo? Dependiendo el grado de intoxicación, dependiendo varios factores, pero es un tratamiento que debe entre 3 y 6 meses ya se ve completamente ya un cambio, pero Ok. desde el inicio, Muchas gracias. con gusto. Sí, Felipe, aquí nos comenta Paulina
Cruz que la colitis tenía entendida que viene de emociones fuertes y estrés. Sí, las emociones en realidad lo que están haciendo son detonadores del síntoma, pero no son la causa como tal. Es decir, ya estamos predispuestos con esas toxinas o con algún otro tipo de desajuste dosha, pues sí puede causar. Las emociones, por ejemplo, el enojo, que es una emoción pita, pueden agravar el síntoma, ¿no? Pero tiene que ver más bien, es lo que decíamos al principio, las emociones sí son importantes y nosotros en Ayurveda las tomamos en cuenta. En un tratamiento ayurvédico se atiende la parte, por ejemplo, de la colitis, la intoxicación y la parte emocional, ¿no? Se hace un cuestionario y se pregunta y se indaga cómo está la persona a nivel emocional porque se atiende también. Entonces, ciertamente, como lo comenta, ciertas emociones pueden propiciar o detonar la colitis, pero son detonadores y que pueden ser causa con otras, sí, con otras causas, ¿no? Pero sí, hay que tomar en cuenta los dos factores, emocional y físico. Perfecto, muchas gracias. Em, ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario? Aquí tenemos otro comentario, una felicitación al ponente. Dice que los productos de Soma que maneja son muy buenos y tiene una pregunta. Sí que dice, tengo un producto que ya se caducó, ¿qué pasa si lo sigo tomando? Ah, ok, es buena pregunta. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los productos que nosotros vendemos, nuestro proveedor, cuando nos llegan los lotes, ya llegan con una fecha de caducidad, ¿no? Bueno, vamos a poner, se vence el marzo del 2027. Nosotros lo ponemos 2 meses antes para que tengas otro colchón, por llamarlo así, de caducidad. La caducidad en las hierbas tiene varias perspectivas, ¿no? Primero, una hierba pues, no tiene que estar en humedad ni el sol porque puede causar, si está encapsulada, pues dura más, ¿no? Pero la humedad le puede afectar, entonces se recomienda que no esté expuesta al sol ni a la humedad. Pero también naturalmente las hierbas tienen un tiempo de fuerza o de vida, con el tiempo van disminuyendo su efecto. Entonces, dependiendo el tipo de medicamento o fórmula, eh, no se recomienda tomarla porque no va a dar el efecto. O sea, si no está contaminada con hongos, no va a dar el efecto que se necesita. No hay una contraindicación como tal en ciertos, por ejemplo, en las, en las que dan el apoyo a la digestión, ¿no? O sea, si son digestivas y suponiendo que no estuvieron contaminadas ni hay hongo y ya llevan mucho tiempo ahí y pasó el tiempo de caducidad, lo que significaría que la fuerza y el efecto no va a ser el mismo. Entonces, si te necesitabas 3 cápsulas, necesitarías 6 cápsulas, por ejemplo. Pero ya estaríamos hablando de automedicarse, entonces mejor, en ese caso, pues mejor no tomarlas. Gracias, Felipe. Nos dice Paulina Cruz que duran un año en caducar, solo baja la fuerza o la potencia de la hierba. Mm, Ujú. sí, pero hay que Ah, es pregunta. tener, sí, es pregunta, ¿no? Sí, Dice, sí. Sí, justo es eso, baja la potencia. Dependiendo, por ejemplo, una hierba sin moler entera dura más. Si se muele, tiene menos tiempo y de potencia. Por ejemplo, también si es una hierba que está en forma de un gui, por ejemplo, dura un poquito más, pero además el gui lo que ayuda es que se asimile y se absorba mejor, más rápidamente, porque en las capas del intestino delgado, esa grasita del gui permea más, entonces
dura un poquito más. Entonces, la potencia, cada hierba varía, entonces en base a eso nosotros ponemos la caducidad. Buenísimo, muchísimas gracias. Muy bien. Pues no sé si alguien más gusta hacer alguna otra pregunta o comentario. Paulina nos comenta aquí que ella trabaja la herbolaria indígena tradicional Mm, y ella lo comenta esto de que baja la potencia porque pues yo creo que ella lo ha experimentado, ¿cierto, Paulina? ¿Estoy en lo correcto? Muchas gracias. Gracias. Ok, gracias. Muchas gracias por tu comentario. gracias, Muy gracias, bien. Pablo. Pues si alguien no tiene algún comentario u otra pregunta, pues a mí nada más me restaría agradecer muchísimo. Así tenemos aquí, perdón. Rosario Monroy nos pregunta que dónde nos pueden consultar. Bueno, Felipe Bobadilla se encuentra en la ciudad de Mérida, ¿sí? Y yo me encuentro en la Ciudad de México. Y no sé, podemos poner aquí en el chat. Felipe, ¿tienes algún contacto, algún celular? Sí, con el que nos comunicamos en WhatsApp, puede Ok. ser. Yo Ahí con aquí ese. pongo en el chat del WhatsApp, voy a Ujú. poner el celular de Felipe y el mío. eh, el de Felipe, aquí se los pongo y en lo que lo voy escribiendo, bueno, pues eh, de verdad muchísimas gracias por esta plática, Felipe. Es un mundo inmenso el de la herbolaria, como tú comentabas, interesantísimo. Y, y de verdad que es sorprendente cómo el buen manejo de la herbolaria puede ayudarnos a tener unos increíbles apoyos en recobrar el equilibrio que se puede ir obteniendo a lo largo de la vida, consciente o inconscientemente por nuestras decisiones diarias de vida, que no necesariamente son las más acertadas. No sé si tú coincides, Felipe. Sí, sí, pues es como una de las causas de la enfermedad, ya ves que es el fracaso del intelecto, ¿no? Es decir, sabemos que nos hace mal la coca pero seguimos tomándola. Es decir, no es por ignorancia que no dejamos de hacer las cosas, sabemos, pero el cambio y responsabilizarnos de nosotros, de nuestros hábitos, esa es la invitación de Ayurveda. Súper interesante. Aquí nos pregunta Claudia Bobadilla que cuándo puedes venir a dar un curso, que estaría buenísimo, un curso de herbolaria. Adelante. Sí, justo estoy armando Estaría uno. increíble y Claro, podríamos claro. organizar algo, Sí, sí, ¿verdad? porque parte de eso es el curso de herbolaria, es hacer sus propias aceites medicados, algunos gui medicados, ¿no? Ujú, Para que la gente los pueda pues, hacer en su casa, ¿no? De forma preventiva. ¿Sí? claro. Vamos aterrizándole con gusto. Buenísimo, perfecto. Pues muchísimas gracias, Felipe, nuevamente Un por gustazo. habernos compartido algo de lo que es tu pasión en esto de la herbolaria. Digo, detrás está el que compartimos, que es Ayurveda, pero tú te especializaste en la parte de herbolaria. Muchísimas gracias por tu participación y yo le agradezco a todas las personas que hoy nos acompañaron en esta gran charla y las invito a que nos sigan siguiendo en Samsani. Cada mes hacemos una plática con temas diferentes, siempre con el objetivo de tomar mucho más conciencia de nuestra persona para un desarrollo personal saludable en el ámbito la mayor extensión de la palabra, perdón, que es como comentaba Felipe, en el ámbito físico, en el ámbito psicoemocional y en el ámbito espiritual. Entonces, pues muchísimas gracias y que tengan una muy bonita noche. Gracias, Gracias, Felipe. gracias, Olivia. Gracias. Espero haber ayudado en algo. Vale. Hasta Más. luego. Adiós, Gracias. Yadira. Bye. Gracias.